Hola, hola hermanitos en Cristo, listos para cantarle al Señor. Pues cantémosles diciendo: ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mi alma, lo siento en mi ser, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Aquel que caminó, ¿dónde? Sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado como un rayo corriendo sobre mí, como un rayo corriendo sobre mí. Me quema, 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 me quema. Ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser, lo siento en mi alma y en todo mi ser, lo siento en mi alma y en todo mi ser. ¿Y cómo quedaron todos? Dice Hechos 2:42. No, Hechos 2. Y quedaron llenos del Espíritu Santo, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Se pusieron a hablar idiomas distintos, se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concede expresar, en los cuales el Espíritu les concede expresar. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu con todo tu poder. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu como en Pentecostés. Gloria a Dios. Hermanitos, vamos pues ahora a meditar un poquito sobre documentos del Concilio Vaticano II. Decíamos en la charla anterior la importancia de un concilio y desde luego la forma en que se presentó este último concilio vale la pena meditarlo. Así es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Iniciamos. El primer documento que vamos a meditar sobre el Concilio Vaticano II es la Constitución Apostólica Humane Solicitus de Santo Papa San Juan XXIII. Hoy ya es santo, Llevamos santos del concilio: San Juan XXIII, San Pablo VI y San Juan Pablo II, ¿sí? Los papas del Concilio Vaticano II. Y la Carta Apostólica, la Constitución Apostólica, es una invitación por la que se convoca el Santo Concilio Vaticano a 100 años después del primer Concilio Vaticano I o I. Habíamos dicho que había en diferentes partes porque pues no había un lugar exclusivo para la iglesia, y después de la Segunda Guerra Mundial se le da ya un lugarcito y es el Vaticano. Y ahora el Vaticano pues se hacen ahí los concilios y ya llevamos 2. Y este último concilio es preparado por el Papa San Juan XXIII. Ya había un ambiente de espiritualidad muy diferente a lo que se hacía en otros concilios. Los otros concilios tenían como en particular aclarar, refutar y desechar ideologías que pudieran dañar el concepto
de la iglesia auténtica de Cristo. Este concilio, rechazado por muchos dentro de la misma iglesia católica, tiene en particular una superación personal y en general de la iglesia católica. Veamos nada más, admiro mucho sinceramente esta carta Humanas Salucitus, porque el Papa le pone un sabor especial. Empieza diciendo, el reparador de la salvación humana, por eso se llama Humanas Salucitus, reparador de la reparador de la salvación humana. ¿Quién es? Jesucristo. Antes de subir al cielo, ordenó a los apóstoles, vayan a predicar. Y en eso estamos. Mateo 20:28. Vayan por todo el mundo. Hagan a todos mis discípulos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 20:28. Y exactamente esa generosa presencia de nuestro Señor Jesucristo, viva y operante en todo el tiempo de la iglesia, se ha advertido sobre todo en los periodos más agitados de la humanidad, dice el Papa Juan XXIII. Ante todo, el resplandor como Matre et Magistra, la iglesia da verdad y administradora de la salvación, ha hecho ver a todos el poder extraordinario de la caridad, la oración, sacrificio y dolor, soportados por gracia de Dios. La iglesia existe por gracia de Dios, por misericordia de Dios, para que todos ellos encontraran la salvación que Cristo había promulgado, que Cristo había dado, la cual emana del corazón de Cristo. Muchos, cada quien quiere hacer una iglesia a su gusto y ponerle las cosas a su gusto, pero la iglesia desde el siglo I hasta el siglo XXI y contando, continúa realizando la actividad apostólica que Cristo encomendó: llevar a todas partes la palabra de Dios. Es el numeral 1. El numeral 2 dice, la iglesia asiste a nuestros días una grave crisis de la humanidad que traerá consigo profundas mutaciones. Traerá consigo muchas mutaciones. Vean lo que esto dice. Esto se escribió en 1961, para hace ya 40, 60 años. Hace 60 años se escribió esto. Y ya se dejaba ver cuántas cosas iban a suceder. Traerá consigo profundas mutaciones. Una nueva orden se está gestando y la iglesia tiene que ser ante sí misionera inmensa. Como en las épocas más trágicas de la historia. Debemos estar a la altura de la problemática actual. Creo que nos ha rebasado. No sé si la alcancemos. Ya nos lleva un tramo largo. Pero es necesario estar a la altura y a la necesidad de esta humanidad que quiere corregirse por sí sola. Es necesario, hermanos, entonces. Dice aquí, pongan atención. Dice, en las épocas más trágicas de la historia, porque se exige hoy a la iglesia, que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne y vital y divina del Evangelio. Eso es lo que se requiere, que se infunda en las venas, que se infunda en la vena de la humanidad actual la virtud perenne y vital y divina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, alardea de muchas cosas, conquistas en el campo científico, pero sufre también consecuencias de un desorden temporal. ¿A poco no lo han visto ustedes?
Antes era la televisión. Se había vuelto una plaga. Al principio de los años 50 nadie quería tener una televisión. Después, ahí por los 70, el más pudiente tenía una televisión como si fuera un carro. Y luego llegó esa plaga a los más humildes, donde se les hacía creer que tener una televisión era parte de un estatus social, y por ello cada quien quería y luchaba por tener una televisión. Por eso había varias televisiones. Ya para el 2000 las televisiones estaban en donde quiera. Cada familia tenía de 2 a 3 televisiones. Una en la recámara, otra en la sala, otra en la cocina y posiblemente hasta en el baño había una televisión de diferentes tamaños, de diferentes capacidades. Extra plana decían, la verdad no eran muy planas porque eran televisores, hasta la llegada de las pantallas. Ya se acabó la tentación de la televisión, gracias a Dios, hoy casi nadie tiene una televisión. Ahora viene el celular que llegó ahí por los años 2000 con unas tabicotes grandotes. No solamente se hablaba por teléfono, pues porque es un teléfono. Hoy ya no se le puede llamar teléfono celular. Hoy se trae un montón de actividades y cosas, aplicaciones, porque antes a lo mucho podías ver televisión y sacabas así de tu celular, podías sintonizar radio y algunos canales de televisión. Hoy tienes canales, videos y tantas cosas. Cuando se le puso la cámara para grabar, híjole, era una sensación. Ahora puedes hacer videos, hoy le llaman TikTok, hoy le llaman muchísimas cosas que antes ni se imaginaba que iba a existir. Es decir, se hace alegoría, como dice el Papa, hace 60 años, hermano, hace 60 años, nos está diciendo el Santo Papa, y no lo percibimos de esa manera. Dice, y sin embargo hay una crisis. No han querido organizar y se han del orden temporal que alguno ha querido organizar prescindiendo de Dios. Mira, si quitas a Dios de todas las cosas materiales, entonces se vuelve vacío y hedonismo. Por eso todo el mundo prefiere ya ideología de género, se apoya más en otras ideas que acercarse a la palabra de Dios. Poca gente son. Y algunos fanáticos ya de plano, buscando proselitismo religioso, hacen sin fin de cosas. A veces que ellos, en lugar de ayudar, forman parte de ese proselitismo nuevariano que se aleja de Dios en lugar de convivir y compartir como hermanos en Cristo. Dice y nuevas etapas desconcertantes en la cual es la existencia de un ateísmo militante, también contra el ateísmo. Todos estos motivos de dolorosa ansiedad se proponen para suscitar la reflexión que tiende a probar cuán necesaria es la vigilancia y suscitar la reflexión en el sentido de la responsabilidad personal de cada uno. La visión de estos males impresiona sobremanera a algunos espíritus y solo ven las tinieblas. Nosotros, sin embargo, preferimos poner toda nuestra firme confianza en el divino Salvador de la humanidad. O sea que hay dos formas de ver esta situación. Una, o te ciegas, te niegas, te contribuyes, te empapas de la mugre, o te empiezas a decir ya estamos perdidos, o confías en el Señor que puede ayudar a hacer mucho. Por eso dice, como Iglesia Católica, nosotros preferimos poner toda nuestra firme confianza en el divino Salvador de la humanidad, que no ha abandonado jamás a los hombres y nos exhorta a extinguir claramente los signos de los tiempos, como dice en su Evangelio, Mateo 16:3. Porque las sangrientas guerras que sin interrupción han ido sucediendo
a lo largo de nuestros tiempos, las lamentables rutinas espirituales causadas por todo el mundo y por muchas ideologías y las amargas experiencias que durante tanto tiempo han sufrido los hombres, todo ello está servido durante tanto tiempo para una gran advertencia. En el mismo progreso técnico que se ha dado el hombre la posibilidad de crear instrumentos terribles para preparar su propia destrucción. Órale. Instrumentos terribles para preparar su propia destrucción. Y viene a mi mente Free Fire, viene ¿cómo le llaman ahora? El juego del camaleón o del calamardo, no sé cómo le llaman. Jugaremos Muévete Luz Verde y estas cositas medias raras que está sucediendo, está impactando inclusive a los pequeños para su propia destrucción. Oye, ya no trabajan los niños, ya no hacen nada, ya ni qué hacer quieren hacer. De por sí no hay mucho que hacer. Bueno, en la ciudad no hay mucho que hacer, pero en el campo sí hay mucho que hacer, pero ya nadie lo quiere hacer. Hoy todo el mundo quiere andar con el celular en la mano, muchos ya se lo quieren meter en la cabeza con un chip. Qué bárbaros. Muy bien. Para desear la paz, dice, ha suscitado en pocos interrogantes angustiosos, lo cual hace que los hombres se sienten actualmente preocupados para conocer más fácilmente sus propias limitaciones, para desear la paz, para comprender mejor la importancia de los valores y del espíritu, y para acelerar finalmente la trayectoria de la vida social. Para la humanidad, con esto cierto e incierto parece haber ya iniciado, y a veces cada vez más en los individuos, a los diferentes grupos ciudadanos y las mismas naciones. O sea, sé que ya es una realidad todas esas cosas. Todo eso hace más fácil y más expedito el apostolado de la iglesia, pues muchos están ahora, no advirtieron la excelencia de la misión y hoy, enseñados más cumplidamente por la experiencia, se sienten dispuestos a aceptar la prontitud de las advertencias de la iglesia. A ver, pongamos un ejemplo. Tú estás bañado, estás arreglado y hay mucha gente sucia. Primero, antes que nada, el Señor te bañó y te limpió a ti para que tú puedas ayudar y acercar a Cristo para que sea bañado, limpiado, sanado. Tú eres la imagen de Cristo. Tú eres el vasallo de Cristo. Tienes que ir a traer al hermano, acercarlo al Señor, porque eres la fuente de la verdad, no eres tú. Ese es quizá lo que nunca se nos ha metido en la mente cuando alguien cambia de religión. Tú no eres más que un servidor del Señor y le ayudas a Dios y Él es el que sana. Pero hay veces que gente dice que es el que sana y ya tiene sus propias paradigmas y sus propias ideologías donde ellos pueden sanar y ya pueden leer la palabra de Dios sin necesidad del Espíritu Santo y sin iglesia, sin sacerdotes, sin nada. Esas están equivocadas, esas ideas. Simplemente que al haber más gente necesitada de Dios, quiere decir que nosotros tenemos más trabajo. O sea, tampoco nos vamos a complicar ni nos vamos a dar un tiro en la cabeza. Si estamos viendo que el mundo se pierde, que cada vez el mundo está más sucio, no tenemos que llorar, sino ir a participar, ir a traer a la oveja perdida y acercarla al Señor. Ese es nuestro trabajo, según entiendo de esta escritura del Papa, esta exhortación. Dice, por lo que a la iglesia se refiere, esta no ha permanecido en modo alguno como espectadora pasiva de la evolución de los pueblos y del progreso técnico-científico. Las evoluciones sociales, por el contrario, han seguido una suma atención y, por supuesto, con decisión contra las ideologías materialistas o las ideologías que niegan los fundamentos de la fe católica, y ha sabido finalmente extraer de su seno y desarrollar a todos los campos del dinamismo humano energías inmensas en su apostolado, en la oración y en la acción. Oración y acción. Por parte del en primer lugar, por parte del clero, situado cada vez más en la altura de su misión,
y por la ciencia y su virtud, y por parte, en segundo lugar, del laicado. Clero y laicado. Y que nunca hemos estado nomás como expectativos, siempre trabajamos. En épocas de las pandemias, que estamos en pandemia aún todavía, pero en aquellas épocas mortales, pandemia de la, no sé, se me viene a la mente una pandemia, la peste negra, por ejemplo. Muchos morían y eran los sacerdotes y eran las monjitas las que andaban ayudando. Muchos murieron, como ahora muchos sacerdotes murieron por llevar la palabra de Dios, por llevar la comunión, por acercarse a quien estaba contagiado. Continuamos pues aclarando, pues, como dice el Papa, que no debemos amedrentarnos, sino verdaderamente sentirnos apoyados. Ya estamos en estos tiempos. En 1961 se dijo y ahora se está realizando esas actividades. Admiro mucho la visión profética del Santo Papa Juan XXIII, que cómo Dios le dio a entender cómo tenía que visualizar un concilio para poner remedio o poner a trabajar a la iglesia de aquellos tiempos, prepararla para estos tiempos que lo estamos viviendo. Dice, a ejemplo de fortaleza cristiana, que el corazón puede compararse a los que ruegan los periodos más gloriosos de la iglesia. Por eso, mientras la humanidad aparece profundamente cambiada, para también la Iglesia Católica ofrece a nuestros ojos grandemente transformada y perfeccionada, es decir, fortalecida en su unidad social, vigorizada en su bondad de la doctrina, purificada en el interior, en todo en cual se halla pronta para combatir todos los grados de combate de la fe. Estamos necesitados prepararnos. Y vaya, mira, simplemente vamos a hablar de apologética. En aquellos tiempos las cosas ya estaban un poco cerradas. Se había dado en la época media, en la Edad Media, el protestantismo. La iglesia había combatido posteriormente el protestantismo con rigurosas leyes, pero esto conllevaba a tener problemas. Por eso, cuando tú leas Unitatis Redintegratio o lo veamos aquí en estos videos, te vas a dar cuenta que la iglesia está dispuesta, como acá acaba de decir, preparándonos para confrontar un problema. Y la problemática actual ahora sí es verdad que en los medios de comunicación se han expresado muy vagamente, muy mal, y han dado a conocerse la miseria en la que se basa un protestante para alejarse de la iglesia. Y ha habido ahora grandes exponentes como el padre Flaviano Maturli, el papa Luis Toro y otros hermanos, el hermano Rafael Díaz y otros personajes que se suman a la lucha contra la mentira. Y desde luego, desde una profunda oración en un sentido ecumenismo real y eficaz. Son cosas que se pensaban en aquellos tiempos, pero que ahora se están viviendo y se están aplicando. La iglesia no ha quedado muda. Ahora dice en el numeral 5, el concilio, don de la iglesia al mundo. Pocas veces se puede entender que todo esto es una obra de Dios y que es obra del Espíritu Santo. Por eso no entiendo a aquellas personas que no estuvieron de acuerdo con el Santo Papa y se alejaron completamente de la misma iglesia y hoy son hermanos protestantes alejados, aunque con todos los signos católicos, pero simplemente no aceptan al Papa, no aceptaron el concilio, pero sobre todo, como acaban de decir aquí el punto número 5, no aceptaron este don del Espíritu Santo que se llama Concilio Vaticano II. La iglesia dice: juzgamos ante el noble espectáculo a la humanidad sometida a un estado de grave indiligencia espiritual y la Iglesia de Cristo pretórica y de vitalidad ya desde el comienzo de nuestro pontificado, y subimos que a pesar de nuestra indignidad por el designio de la divina providencia, juzgamos que formaba parte de nuestro deber apostólico llamar la atención a todos nuestros hijos para que sea colaboración a la Iglesia
se capacite, esta vez que cada vez más para solucionar la problemática del hombre contemporáneo. Aquí, en estas palabras entiendo la solución biológica a una problemática biológica. Has de saber que esta pandemia nos ha marcado pues precisamente con el virus COVID-19, pero que en brevedad de un año se realizaron las vacunas, y las vacunas no es más que no un antídoto al virus, es un virus tratado y que se mete dentro del cuerpo para generar anticuerpos, para que el anticuerpo pueda luchar con más eficacia. Son virus. Nosotros somos ahora ese virus reformado de parte de Dios. Nos vamos a insertar en las venas de la sociedad. No sé si alcanzas a entender la dimensión. Dice que precisamente la humanidad que estaba sometida, ahora los sacerdotes, obispos, cardenales van a tomar ese laico, lo van a poner a trabajar. ¿Dónde? En la misma sociedad. ¿Sí? Lógicamente un testigo de Jehová no va a poder nunca con un sacerdote ungido que lleva 20 años estudiando teología, apologética. No va a poder simplemente. El padre Flaviano Mamatuli decía que difícilmente una persona ungida que está en el cuarto o quinto piso, es decir, está en lo alto y a ras del suelo, jamás va a llegar un testigo de Jehová que anda al ras del suelo querer evangelizar al cuarto y quinto piso, desde luego. Pero si estos grandes ungidos bajan al cuarto, bajan al segundo y bajan al tercero o al primer piso a evangelizar, hacen y reproducen, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cada laico sea también un defensor de la fe, que cada laico pueda conocer más de la liturgia, que cada laico sepa entender los cambios de los tiempos, o que sepa defender precisamente en una nueva socialidad, ideologías de género, y ya no es la iglesia contra el mundo, sino es los miembros de la iglesia laical contra los que no conocen la palabra de Dios y que son del mundo y que están en la sociedad. Vamos un poquito, tenemos tiempo un poquito, y decimos que, bueno, en nuestros tiempos allá en los años 80 había una plaga grande llamada gusano barrenador de ganado. ¿Qué cosa era? Era una mosca llamada querecera, una mosca verde, que si el animal había tenido una herida o simplemente sin herida, ese bichito por biología tenía que reproducirse, esa necesidad de reproducirse, y ponía los huevecillos en la piel del ganado y atravesaba tenía precisamente como un mosquito, barrenaba y hacía un hoyo, y en ese hoyito se cerraba, pero por dentro dejaba sus hijos, sus larvas, sus huevecillos, que tarde o temprano iban a ser gusanos, y al ratito ya se estaba gusanando todo el animal. Después tendría que amarrar, ya se había infectado, se abría la piel y se le echaba matagusano, se le sacaba cuando bien le iba y se le trataba, y si no se le trataba, así seguía. Entonces, cuando llegó el programa de parte del gobierno, se soltaron unos animalitos que eran unas moscas. Pasaba un avión y soltaba unas moscas. Era la misma mosca que había puesto del gusano barrenador, esas la sacaron, lo trataron e hicieron lo irreversible, es decir, en lugar de barrenar animales, estos dejaban de alimentarse de
sangre y se alimentaban de otras especies, pero ya no de sangre. Eso hacía que ya no se alimentara de ningún animal, y es una resolución biológica. Así también, para solucionar este problema, Dios llama a nosotros, nos sana, nos protege, nos ayuda y nos envía para que entre la sociedad también nosotros podamos evangelizar e insertar en las venas de la sociedad la virtud perenne del Santo Evangelio, como acabamos de leer en el numeral 2. Entonces, para que la iglesia participe, ya te das cuenta entonces cómo está el seguimiento. El Papa San Juan Pablo II, posteriormente en el documento Christe Fidelis Laici o Redemptoris Missio, o otros documentos que se llegan como el Evangelii Nuntiandi, son pues documentos que nos exhortan a nosotros como laicos a trabajar desde el seno de la iglesia, nosotros como laicos. Muy bien, dice: a lo largo de los siglos, para incrementar el espíritu de los fieles, la gracia de Dios, y en el proceso del cristianismo, el eco gozoso de todos los católicos se suscitó en el anuncio del acontecimiento, las oraciones elevadas a Dios, los trabajos preparatorios como en vivo interés, o al menos la atención respetuosa hacia el concilio por parte de los no católicos hasta los que no cristianos. Es decir, que había mucha preparación, e inclusive se invitó a los no católicos, a los hermanos protestantes, cristianos protestantes, y también a los que no son ni protestantes ni son católicos, es decir, pertenecen totalmente a una fe contraria, no creen ni siquiera en Cristo, no son cristianos, como que judíos y musulmanes, que me vayas entendiendo. La iglesia anhela fortalecer su fe y mirarse una vez más en el espectáculo maravilloso de su unidad. Eso es lo que se busca, o se buscó. Dice: la santificación de los miembros, así como el aumento y la difusión de la fe revelada, y la consolidación de las instituciones. La iglesia siempre viva y siempre joven, que percibe el ritmo del tiempo en cada siglo, que adorna un nuevo esplendor, irradia nuevas luces y logra nuevas conquistas, para que, permaneciendo siempre idéntica a su esposo, que la ama, que la protege, de Jesús de Nazaret. Es esa iglesia que, unida a Cristo, irradia. Alejada de Cristo se apachurra. Esa iglesia somos nosotros. Dice el numeral 7, además de los generosos y crecientes esfuerzos de la época que se hacen con el fin de rehacer aquella unidad visible de todos los cristianos, y de los ejemplos de mutua caridad que harán más vivo en los hermanos separados el deseo de presagiado retorno a la unidad, y le allanarán el camino. Si vean un detalle que también la Iglesia Católica le llama hermanos separados, yo no fui, pero que se busca la unidad, pues. Finalmente, el próximo concilio ecuménico, o sea, el Vaticano II, que ya fue, pero que estamos leyendo una carta antes, está llamado a ofrecer al mundo extraviado y confuso, angustiado bajo las amenazas de nuevos conflictos espantosos, ofrece la posibilidad para todos los hombres de buena voluntad de fomentar pensamientos y propósitos de paz, una paz que puede y debe venir sobre todo de las realidades espirituales y sobrenaturales, de la inteligencia de la conciencia humana, iluminadas y guiadas por Dios, creador y redentor de la humanidad. Lógicamente, hoy por hoy, todas estas actividades se han realizado. Todas esas actividades se han realizado. Y seguiremos, porque esa iglesia irradiante sigue trabajando.
Ahora bien, se propone pues las cuestiones doctrinales y cuestiones prácticas, y para que las enseñanzas y los preceptos cristianos se apliquen perfectamente en la compleja vida diaria y sirvan para la edificación del cuerpo místico de Cristo en su cumplimiento en la misión sobrenatural. Una misión sobrenatural. Todo cuerpo místico de Cristo. Esto se refiere a la divina escritura, la sagrada tradición, los sacramentos, la oración de la iglesia, la disciplina, las costumbres, la acción caritativa, la oración de la iglesia, la asistencia, el apostolado seglar, las acciones misioneras. La iglesia es mater magistra, madre y maestra. Dice, a estas más surgen a ella cuando ayudan y defienden el bien del alma, aquellos medios que contribuyen a hacer más humana la vida del hombre. En eso contribuimos, a hacer más humana la vida del hombre. Para eso se hizo el concilio. Hace que mejor se conozcan los hombres a sí mismos para llevar a comprender su propio ser, su propia gran dignidad y el fin de buscar la presencia viva de la Iglesia. De hecho o de derecho, que los actuales organismos internacionales y la elaboración de una doctrina social sobre todo la familia, de la escuela, el trabajo, la sociedad civil y finalmente sobre todo los problemas de este campo, a qué se ha llevado a tal prestigio el magisterio de la Iglesia. Se preparó desde 1959, dice el Papa, desde el 25 de enero de 1959 y se terminó hasta 1961 las preparaciones, porque se llevó a cabo en 1962. El Papa falleció, el Papa Juan XXIII, y ya no se pudo llevar a cabo dirigida por él, pero sí la preparó él, todo lo que vamos a conocer. Bueno, dice, antes de terminar los temas de estudio para el futuro concilio, quisimos oír primeramente el sabio luminoso parecer del colegio cardenalicio, del episcopado, del mundo de los sagrados dicasterio, de la curia romana, de los superiores generales de las órdenes religiosas, de las universidades católicas, de las facultades eclesiásticas, todos. Tenemos finalmente la alegría de comunicar que este intenso trabajo de estudio, que ha estado precisamente en contribución con los cardenales, obispos, prelados, teólogos, canonistas y expertos de todo el mundo, está tocando su fin. Y también dice, pues, que lo cual después de oír el parecer de los hermanos, los cardenales, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos, apóstoles Pedro y Pablo y también nosotras publicamos y anunciamos con devoción el Vaticano II, que se celebrará el próximo año 1962, el cual se celebrará en la Patriarcal Basílica Vaticana en los días que se fijará según la oportunidad. Queremos, por entre tanto, y ordenamos que el Concilio Ecuménico y nosotros convocamos acudan de donde quiera con nuestros queridos hijos, los cardenales, venerables hermanos patriarcas, primados, obispos, ya residenciales, ya sea titulares y demás, todos los que tienen derecho y deben estar en el Concilio Ecuménico. Dice en el numeral 19, nuestro llamamiento se dirige al venerable clero, ¿ya al clero, así secular como regular, esparcido por todo el mundo y a todas las categorías de los fieles. Pero encomendamos el éxito del concilio de modo especial a las oraciones de los niños, oraciones de los niños, pues sabemos bien cuán poderoso es delante de Dios la vida de la inocencia, de los enfermos, de los dolientes, pero que sus dolores y su vida de inmolación en virtud de la cruz de Cristo se transformen en oración, en redención y manantial de la vida para la Iglesia. Dice, a este coro de oraciones invitamos finalmente a todos los cristianos de la Iglesia separada de Roma, a fin de que ellos también sean provechosos del concilio, para ansiosos de un retorno a la unidad y la paz.
Todo ello concluye para motivo, gran consuelo y esperanza, y juntamente para facilitar estos contactos que éramos de tiempo atrás, un secretario con este fin concreto. Es decir, el Papa encomienda a los enfermos, a los niños, a los dolientes, el concilio para que éste se lleve a cabo. Por eso el poder del Espíritu Santo que fluye sobre los obispos y salen estos documentos hermosos. Dice: repítase ahora la familia cristiana el espectáculo de los apóstoles reunidos en Jerusalén después de la ascensión de Jesús al cielo, cuando la iglesia naciente se encontró unida en la comunión de pensamiento y de oración con Pedro, y alrededor de Pedro, el pastor de los corderos, de las ovejas. Dice que así como Jesús murió, resucitó y fue llevado al cielo, así también ahora todos alrededor de Pedro, también alrededor pide el Papa que estén con el Vaticano, pedía para llevar a cabo este concilio. Y diríjanse al Espíritu, aprovecha la manera más conciliadora la oración en todos los días, sobre todo desde todos los rincones de la tierra. Renueva un encuentro de los tiempos, los prodigiosos como nuevo Pentecostés, y concede a la Iglesia Santa reunida, unánime y más inmensa oración en torno a María, Madre de Jesús, guiada por Pedro. Propáguese el reino del Salvador divino, que el reino de la verdad, de justicia y de amor y de paz, así sea. Eso lo menciona en una oración especial al inicio del concilio. Dice: queremos pues que esta constitución sea ahora para siempre, de tal manera que sus decretos se observen escrupulosamente para aquellos que les afecta y así obtengan su resultado. Ningún mandato encontrado, cualquier clase que sea, para imprimir la eficacia de esta constitución, ya que los derogaremos todo mediante la misma constitución. Por lo tanto, si alguien cualquiera que sea la autoridad, o sabiendo o sin darse cuenta, actúes en contra de lo que nosotros establecemos, mandamos que se considere como nulo y de ningún valor. Es decir, toda esta enseñanza que viene es precisamente para que todos aquellos que estén en contra sepan que están en contra del Espíritu Santo. Ya se invitó a aquellos que no están de acuerdo, ya, y que den su punto de vista, se iba a generalizar, ya se pusieron de acuerdo. Y todos quedaron de acuerdo, solo que si alguno no está de acuerdo, ya de plano, esto ya no es de Dios, entonces ya es del diablo. Por eso, si se va a separar, que se separe, y si se va a renegar de la iglesia, que reniegue, pero que entienda que no puede dirigirse de manera imprudente ante las cosas que se suscitan o que se suscitarán en el Concilio Vaticano II, y que nosotros tendremos que leerlo poco a poco. Así que dice: si alguien constituido en dignidad eclesiástica lleven también la firma de algún notario público, si algunos menospreciaren, de cualquier modo criticaren nuestros decretos en general, sepa que incurrirá en plenas establecidas el derecho contra los que no cumplen los mandamientos del sumo pontífice. Por eso muchos obispos se alejaron desde aquel entonces. Pero igual Jesús nos llama a convivir y a compartir. Y hasta ahí el Papa firma el documento Humane Salucitus en octubre de 1900, el 25 de diciembre de 1961. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a recordar algo de Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo, esperando que me abran. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado
es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Llamando. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos realizar esta oración, esta pequeña enseñanza. Gracias, Señor, por estas bendiciones que nos das a través de estos documentos conciliares. Te suplicamos, Señor, que a cada uno de nosotros tu palabra quede impregnada, regurgijada por nuestros padres conciliares, para que llegue hasta nosotros la capacidad de entender que somos llamados a proclamar tu nombre, porque tú eres el único Rey amoroso y piadoso. Bendito seas por siempre, Señor. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como un mendigo. Llamando, llama.